A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fundación se agrieta. Wade Burns había construido su vida sobre dos pilares inquebrantables, la lealtad a su país y la lealtad a su familia. A los 42 años, el condecorado veterano de las Fuerzas Especiales imponía respeto dondequiera que caminara. Sus manos llenas de cicatrices contaban historias de misiones clasificadas en 3 continentes, mientras que sus ojos de acero gris guardaban secretos que nunca verían la luz del día. Estacionado en la base de operaciones avanzada Meridian en los territorios en disputa, Wade servía bajo las órdenes de su suegro, el coronel Harvey Cook, un trepador político que se había casado para entrar en la aristocracia militar y había escalado hasta el mando a través de conexiones en lugar de combate. Wade se había casado con la hija de Harvey, Kindra, 20 años atrás, cuando era un joven sargento con más coraje que sentido común. Papá siempre dijo que eras demasiado intenso, había susurrado Kindra durante su última videollamada, con su cabello rubio perfectamente peinado, incluso en la vivienda de la base. Quizás cuando regreses, podamos trabajar en lo nuestro. Wade notó la vacilación en su voz, la forma en que evitaba mirar directamente a la cámara. 20 años de matrimonio le habían enseñado a leer entre líneas. Algo era diferente. Alguien era diferente. La verdad llegó en forma de una foto de reconocimiento que su especialista en tecnología, Martin Houston, había interceptado accidentalmente en una barrida de seguridad de rutina. La imagen mostraba a Kindra en los brazos del mayor Eric Leonard, el protegido estrella de Harvey y el supuesto mejor amigo de Wade. Estaban en la cocina de su familia, la misma cocina donde Wade le había enseñado a su hijo Preston a cambiar una llanta, donde habían celebrado la aceptación de Preston en West Point. El primer instinto de Wade fue la calma del francotirador, evaluar, planificar, ejecutar. Pero esto no era territorio enemigo. Esto era su hogar. Y su hogar acababa de convertirse en el campo de batalla más peligroso que jamás había enfrentado. Preston, ahora de 20 años y estacionado en un puesto de comunicaciones a 50 millas al norte, había estado enviando mensajes preocupado sobre los cambios que había notado durante su último permiso. Mamá está diferente, papá. Está distante. ¿Y por qué el mayor Leonard siempre está cerca cuando tú estás desplegado? Wade se quedó mirando la foto durante 3 horas, memorizando cada detalle, la mano de Kindra en el pecho de Eric, los labios de Eric contra su cuello, el anillo de bodas. El anillo de la abuela de Wade, todavía en su dedo como una burla. Su teléfono vibró. La voz de Harvey crepitó a través de la línea segura. Wade, necesitamos hablar. En mi oficina, ahora. El camino a través del complejo se sintió como una marcha fúnebre. Wade había sobrevivido a IEDS, fuego de francotiradores y tortura a manos de combatientes enemigos, pero nada lo había preparado para la mirada en los ojos de su suegro. Un cálculo frío mezclado con algo que parecía casi satisfacción. «Se lo de la foto», dijo Harvey sin preámbulos, sentándose detrás de su escritorio como un juez dictando sentencia. Martín me la trajo a mí primero. Cortesía profesional. La mandíbula de Wade se tensó. Incluso su propio equipo estaba comprometido. Así es como funciona esto, continuó Harvey, sacando una carpeta de Manila. Vas a ser reasignado. Efectivo de inmediato. Hay una misión de convoy mañana. Alto riesgo, baja probabilidad de retorno. Considéralo una oportunidad de morir con honor en lugar de vivir con vergüenza. ¿Me estás ordenando morir por los errores de tu hija? La sonrisa de Harvey fue como la de un tiburón. Te estoy dando la oportunidad de desaparecer silenciosamente. La felicidad de Kindra vale más que tu orgullo herido. Eric es un buen hombre. Mejor para ella de lo que tú jamás fuiste. Wade sintió que algo frío y final se asentaba en su pecho. Esto no era solo una traición. Era una sentencia de muerte envuelta en falsa nobleza. Harvey no solo estaba protegiendo el romance de su hija. Estaba orquestando la eliminación de Wade. ¿Y si me niego? Entonces esa foto se hace pública. Tu autorización de seguridad es revocada. Tu pensión desaparece. La carrera de tu hijo en West Point termina antes de empezar.
Harvey se inclinó hacia adelante. Yo soy el dueño de esta base, Wade. Soy el dueño de tu futuro. La única elección que tienes es cómo quieres que termine esta historia. Wade se levantó lentamente, sus movimientos controlados a pesar de la rabia que crecía en su interior. Tomaré la misión del convoy. Hombre inteligente. Retírese. Mientras Wade caminaba hacia la puerta, la voz de Harvey lo detuvo. Para lo que valga, fuiste un buen soldado. Simplemente es hora de que los buenos soldados se hagan a un lado para hombres mejores. Wade se detuvo en el umbral, con la mano en el marco de la puerta. Cuando habló, su voz llevaba la amenaza silenciosa de un hombre que había matado enemigos con sus propias manos. Coronel, acaba de cometer el error más grande de su vida. La puerta se cerró detrás de él con la finalidad de la tapa de un ataúd. Capítulo 2, Hacia el fuego. La sesión informativa del convoy se sintió como un velorio, 6 vehículos, 12 hombres, una ruta a través del territorio más peligroso del sector. Wade estudió los parámetros de la misión con desapego profesional mientras la rabia hervía bajo su calma táctica. El sargento Ted Brewer, su segundo al mando durante los últimos 3 años, se acercó con evidente renuencia. Señor, esta misión es una carnicería. ¿Por qué estamos tomando la ruta del norte cuando el paso del sur está confirmado como despejado? Los ojos de Wade se encontraron con los de Ted. En esa mirada, Ted vio todo lo que necesitaba saber. Esto no era una misión. Era una ejecución. Órdenes son órdenes, sargento. Informe a los hombres. Mientras su equipo se preparaba, Wade hizo sus propios preparativos. Envió mensajes encriptados a contactos fuera del ejército, hombres que le debían favores de operaciones más oscuras que oficialmente nunca sucedieron, pólizas de seguro, las llamaba él. Si Harvey quería jugar a este nivel, Wade le recordaría quién había caminado realmente por el infierno y había regresado. La voz preocupada de Preston crepitó por la radio durante la comprobación final del equipo. Papá, estoy captando comunicaciones inusuales sobre tu ruta. El mando está desviando todo el apoyo aéreo de tu sector para ejercicios de entrenamiento. Esto no se siente bien. Lo sé, hijo. Escucha con atención. Si algo me sucede, hay una caja de seguridad en el First National. Pregunta por Margaret Vaughan. Ella sabrá quién eres. Dentro, encontrarás todo lo que necesitas para entender lo que realmente sucedió aquí. Papá, ¿de qué estás hablando? Solo prométemelo, Preston. Y recuerda, en esta familia, nunca perdonamos la traición. De nadie. El convoy partió a las 4, 6 vehículos transportando a 12 hombres condenados hacia el amanecer gris. Wade viajaba en el Humvee de cabeza, observando el paisaje con los ojos de un hombre que sabía que se dirigía a su propio funeral. El ataque llegó exactamente donde Wade lo esperaba, el paso estrecho donde la carretera se curvaba entre 2 crestas. El primer RPG impactó en el vehículo trasero, convirtiéndolo en una bola de fuego. El segundo destruyó su sistema de comunicaciones. Emboscada clásica, ejecutada profesionalmente. Pero Wade se había preparado para este momento. Mientras sus hombres se apresuraban a tomar posiciones defensivas, activó un sistema de comunicaciones secundario, equipo de grado militar que oficialmente no existía. Su voz cortó el caos con fría precisión. Brewer, toma la mitad del equipo y establece vigilancia en la cresta este. Martínez, fuego de supresión en la posición norte. Me muevo para establecer contacto con el mando de la base. La radio crepitó con la voz de Harvey, y Wade supo que todos los hombres del convoy podían oírla claramente a través del canal abierto que había preparado. Phoenix actual, se le informa que todas las unidades de apoyo están ocupadas en ejercicios de entrenamiento. Deben mantener la posición y esperar relevo. La respuesta de Wade se transmitió por la frecuencia con una claridad devastadora. Coronel Cook, le habla a su yerno. El mismo yerno que envió a morir por acostarse con su hija. El mismo yerno que sabe de los envíos de armas que ha estado desviando para venta privada. Cada hombre en este convoy está grabando esta conversación. Harvey, ¿quiere decirles por qué su rescate ha sido cancelado?
El silencio que siguió solo fue roto por los disparos y el sonido de la destrucción calculada de Wade de la carrera de su suegro. A todas las unidades, aquí Fénix Actual. Estoy subiendo archivos clasificados a un servidor no seguro, los registros financieros del coronel Cook, sus conexiones de tráfico de armas y evidencia en vídeo de la relación del mayor Eric Leonard con mi esposa. Considérenlo mi carta de renuncia. La voz de Ted Brewer interrumpió, llena de fría comprensión. Señor, copiamos todas las transmisiones. Órdenes. La risa de Wade fue el sonido de un hombre que no tenía nada que perder. Tomen la base, sargento. Creo que acabamos de descubrir una conspiración que requiere investigación inmediata. La posición defensiva del convoy se convirtió en una base de operaciones ofensiva mientras los hombres de Wade, veteranos que lo habían seguido a través de misiones imposibles, entendieron que su comandante acababa de declararle la guerra a su propia estructura de mando. La voz de Harvey explotó en la radio. A todas las unidades, Fénix Actual se ha vuelto renegado. Repito, Wade Burns está en violación de órdenes directas y debe ser considerado hostil. La respuesta de Wade fue quirúrgica en su precisión. Negativo, mando. Fénix Actual acaba de exponer una conspiración que involucra el robo de activos militares y adulterio dentro de la estructura de mando. Estamos implementando protocolos de emergencia por compromiso del mando. Se advierte a todas las unidades que el coronel Harvey Cook queda relevado del mando en espera de investigación. En el fondo, el sonido de helicópteros que se acercaban llenó el aire. Pero no eran los pájaros de Harvey. Eran las pólizas de seguro de Wade que venían a cobrar. El convoy que se suponía que sería la tumba de Wade acababa de convertirse en la peor pesadilla de Harvey. Capítulo 3. La elección del hijo. Preston Burns miraba la consola de comunicaciones con horror mientras la voz de su padre resonaba en el búnker de mando. A su alrededor, técnicos y oficiales subalternos observaban en silencio atónito cómo su respetado coronel Cook era sistemáticamente destruido por uno de los suyos. Señor, susurró el cabo Hake Fritz, el joven especialista en comunicaciones, deberíamos cortar la transmisión. La mano de Preston se cernió sobre los controles. Un interruptor podría poner fin a la transmisión de su padre, salvando potencialmente la carrera de Harvey y la reputación de su madre, pero también significaría condenar a su padre a la muerte en esa emboscada. La elección se cristalizó en la mente de Preston cuando la voz de pánico de Harvey llenó el búnker. Que alguien corte esa transmisión. Burns tiene información clasificada que podría comprometer la seguridad nacional. Preston miró a su alrededor en el búnker a los hombres que conocía desde la infancia, soldados que habían servido bajo su padre con lealtad absoluta. No eran solo personal militar. Eran amigos de la familia, tíos honorarios, hombres que le habían enseñado a disparar, a luchar, a ser un soldado. Cabo Fritz, dijo Preston con una calma mortal, amplifique la señal. Quiero que todas las bases del sector escuchen esto. Fritz vaciló. Señor, su abuelo. Mi abuelo es un traidor, lo interrumpió Preston. Y aparentemente, también lo es mi madre. El búnker estalló en caos cuando Harvey irrumpió por la puerta, con el rostro morado de rabia. Preston, apaga esa transmisión inmediatamente. Es una orden directa. Preston se giró para enfrentar al hombre al que había llamado abuelo durante 20 años. ¿Bajo la autoridad de quién? Actualmente está bajo investigación por conspiración, robo de activos militares y conducta impropia de un oficial. Sigo siendo tu oficial al mando. No, respondió Preston, su voz con el mismo acero que la de su padre. Eres un criminal que envió a mi padre a morir para encubrir el adulterio de tu hija. La mano de Harvey se movió hacia su arma de cinto, un gesto que no pasó desapercibido para la docena de soldados en el búnker. La tensión era tan densa que se podía cortar mientras Preston se acercaba a su abuelo, su propia mano descansando sobre su arma. Adelante, susurró Preston. Saca tu arma frente a todos estos testigos. Completa tu transformación de coronel respetado a acusado en corte marcial. El enfrentamiento fue roto por el sargento mayor Clayton Fox, un veterano de 30 años que había servido con Wade en 3 conflictos diferentes. Coronel Cook, señor, lo pongo bajo arresto, en espera de la investigación de los cargos transmitidos por Fénix Actual.
El mundo de Harvey se derrumbó cuando Fox y otros 2 sargentos se movieron para sujetarlo. No pueden hacer esto. Soy su oficial al mando. Ya no, respondió Fox sombríamente. Preston, comunícame con tu padre. Los dedos de Preston volaron sobre los controles. Papá, aquí Little Phoenix. El abuelo está bajo custodia. La base está asegurada. La voz de Wade llegó clara y fuerte, aunque el sonido de los disparos todavía se podía oír de fondo. Copiado, hijo. Estoy orgulloso de ti. ¿Estás listo para la siguiente fase? ¿Qué siguiente fase, papá? Revisa los archivos que subí. Tu madre y Eric no solo son culpables de adulterio. Han estado usando su relación para pasar inteligencia a contratistas militares privados. Harvey no solo estaba encubriendo un romance. Estaba protegiendo una red de espionaje. La sangre de Preston se heló mientras accedía a los archivos encriptados que su padre había transmitido, fotos, registros bancarios, registros de comunicación, todo pintando un cuadro de traición sistemática que iba mucho más allá de un simple romance extramatrimonial. Señor, gritó Fritz con urgencia. Estamos recibiendo llamadas de socorro de múltiples ubicaciones. Parece que son ataques sincronizados en 3 puestos de avanzada diferentes. El momento. Es como si alguien supiera que nuestras posiciones defensivas estarían comprometidas hoy. La mente de Preston corrió mientras el alcance total de la conspiración se aclaraba. La emboscada del convoy no fue solo un intento de asesinato. Fue el movimiento de apertura en una operación más grande diseñada para desestabilizar las operaciones militares en el sector. Papá, llamó Preston a la radio, tenemos múltiples ataques. Esto fue coordinado. La respuesta de Wade fue escalofriante en su calmada certeza. Lo sé, hijo. He estado rastreando esto durante meses. Tu madre ha estado pasando nuestros horarios operativos a Eric, y Eric los ha estado vendiendo al mejor postor. Hoy se suponía que era el día en que yo moría y su red permanecía oculta. ¿Qué hacemos? Terminamos con esto. Con cada uno de ellos. Harvey luchó contra sus ataduras, su voz desesperada. Preston, piensa en lo que estás haciendo. Está hablando de tu madre. Preston se giró para enfrentar a su abuelo con ojos que no contenían nada del calor que Harvey recordaba del niño que había ayudado a criar. Mi madre traicionó a mi padre, a su país, y consiguió que buenos soldados murieran por dinero. Dejó de ser mi madre en el momento en que eligió la traición sobre la familia. La transformación fue completa. El niño que Harvey había esperado manipular se había ido, reemplazado por un joven con la claridad despiadada de su padre y el código absoluto de su padre. La traición era imperdonable, sin importar quién la cometiera. Afuera, el sonido de los helicópteros se hizo más fuerte mientras los aliados de Wade llegaban para asegurar la base. Adentro, Preston comenzó metódicamente a desmantelar la red de espionaje que había costado vidas estadounidenses y casi le había costado todo a su padre. La guerra civil de la familia Burns había comenzado, y Preston había elegido su bando. Capítulo 4, Tormenta en ciernes. Las salas de interrogatorio de la FOB Meridian habían visto a muchos hombres rotos, pero la marca particular de desesperación de Harvey Cook era algo nuevo. Wade se sentó frente a su ex-suegro, con sus propias heridas vendadas pero su enfoque nítido como un láser. La emboscada del convoy había sido neutralizada, pero el costo había sido alto, 3 de sus hombres heridos en una conspiración que llegaba más alto de lo que nadie había imaginado. 23 años, susurró Harvey, mirando sus manos esposadas. 23 años he servido a este país, y tú lo destruyes todo en un día. La voz de Wade era fría como el invierno. Tú lo destruiste en el momento en que elegiste proteger a traidores en lugar de a soldados. Kindra ha estado pasando inteligencia a contratistas privados durante 18 meses. ¿Cuántas operaciones se vieron comprometidas? ¿Cuántos soldados murieron porque no pudiste controlar a tu hija? Ella no sabía lo que hacía. Eric la convenció de que era un intercambio de inteligencia de rutina. Basta, la palabra de Wade cortó las excusas de Harvey como una cuchilla. He leído los registros bancarios. $200.000 en cuentas en el extranjero. Kindra sabía exactamente lo que estaba vendiendo.
A través del espejo unidireccional, Preston observaba cómo su padre desmantelaba metódicamente cualquier esperanza de misericordia. En las últimas 6 horas, Preston había aprendido cosas sobre su madre que destrozaron cada recuerdo de cuentos infantiles y cenas familiares. El sargento mayor Fox entró en la sala de observación, llevando una tableta cargada con nueva inteligencia. Hemos rastreado el rastro del dinero. Eric Leonard ha sido el intermediario de una red llamada Crimson Consulting, mercenarios que venden inteligencia operativa estadounidense a cualquiera que esté dispuesto a pagar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Preston. Mejor estimación, 3 años. El romance de tu madre con Leonard no fue al azar. Él la eligió específicamente por su acceso a los horarios de misiones de tu padre y a la planificación operativa de tu abuelo. Preston sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Su madre no solo había traicionado a su padre por amor o lujuria. Había sido sistemáticamente reclutada y explotada por operativos enemigos, y había aceptado el dinero voluntariamente. En la sala de interrogatorios, Wade se inclinó hacia adelante. Esto es lo que va a pasar, Harvey. Me vas a dar cada detalle sobre la red de Leonard, nombres, contactos, métodos, todo. A cambio, me aseguraré de que tu corte marcial se maneje discretamente. ¿Y si me niego? La sonrisa de Wade fue la expresión de un depredador. Entonces lo publico todo en los medios. La traición de tu hija, tu complicidad, los soldados muertos, todo. La carrera militar de Preston sobrevive porque eligió el lado correcto. La tuya termina en desgracia pública. La resistencia de Harvey se desmoronó. Eric tiene una supervisora, una mujer llamada Marissa Cole. Opera desde Dubái, coordina con células terroristas y compañías militares privadas. Kindra pensó que solo estaba proporcionando evaluaciones estratégicas, inofensivas, pero Marissa estaba usando esa inteligencia para planear ataques a posiciones estadounidenses. La expresión de Wade no cambió, pero Preston vio las manos de su padre apretarse en puños. ¿Dónde está Leonard ahora? En una casa de seguridad en la capital. Coordenadas de cuadrícula. Harvey recitó números que Preston comenzó a rastrear inmediatamente en su pantalla táctica. Papá, la voz de Preston llegó a través del intercomunicador. La ubicación de Leonard está confirmada. Pero señor, hay algo más. Estoy leyendo comunicaciones interceptadas. Leonard y mamá planean ser extraídos esta noche. Jet privado, destino, Dubái. Wade se levantó lentamente, sus movimientos deliberados y finales. Harvey, acabas de comprarte una corte marcial rápida en lugar de una ejecución pública. Considéralo el último favor que haré por la familia. Wade, por favor. Kindra sigue siendo tu esposa. Sigue siendo la madre de Preston. Wade se detuvo en la puerta, de espaldas a Harvey. No. Kindra Burns murió el día que eligió el dinero sobre las vidas de los soldados. Lo que queda es solo una traidora que comparte mi nombre. Fuera de la sala de interrogatorios, Wade encontró a Preston estudiando imágenes de satélite de la capital. ¿Cuánto tiempo hasta que los extraigan? 6 horas, quizás 8. Pero papá, ¿qué vamos a hacer con mamá? La respuesta de Wade llegó sin dudar. Lo que le hacemos a todos los traidores, hijo. Los detenemos. Preston levantó la vista hacia su padre, viendo algo en esos ojos grises que le hizo entender por qué los combatientes enemigos habían aprendido a temer a Wade Burns. Papá, ella sigue siendo. Ella no es nada para nosotros, lo interrumpió Wade. La mujer que te crió murió cuando empezó a vender vidas estadounidenses por dinero. Lo que queda es una amenaza de seguridad que necesita ser neutralizada. ¿Quieres decir capturada? El silencio de Wade se prolongó lo suficiente para que Preston entendiera que la captura no era lo que su padre tenía en mente. Papá, no puedes. Es una traidora, pero sigue siendo. Sigue siendo responsable por el sargento Williams, el cabo Johnson y el soldado de primera clase Murphy. La voz de Wade llevaba el peso de los fantasmas. 3 buenos soldados murieron en operaciones que fueron comprometidas por la inteligencia que ella vendió. No va a huir a Dubái y vivir cómodamente con dinero manchado de sangre. Preston sintió como los últimos muros de su infancia se desmoronaban.
su padre no solo hablaba de arrestar a su madre. Hablaba de algo mucho más permanente. Necesito saber, hijo. ¿Estás conmigo o vas a dejar que el sentimentalismo comprometa tu juicio? Preston miró la imagen del satélite que mostraba a su madre y a su amante preparándose para huir del país con inteligencia robada y dinero manchado de sangre. La elección entre el sentimiento familiar y el deber militar se cristalizó en su mente con dolorosa claridad. ¿Qué necesitas que haga, papá? La sonrisa de Wade era orgullosa y terrible. Ayúdame a planear un funeral. Capítulo 5. El ajuste de cuentas. La casa de seguridad en la capital era un almacén reconvertido en el distrito diplomático, elegido por su proximidad a las embajadas y sus múltiples rutas de escape. Eric Leonard había planeado bien, pero había planeado contra una respuesta militar convencional, no contra Wade Burns operando fuera de los canales oficiales. Wade se agazapó en la azotea frente al almacén, con su rifle de francotirador apuntando a la entrada del edificio. A través de su mira, podía ver movimiento detrás de las ventanas del segundo piso, dos figuras empaquetando documentos y equipo. Su esposa de 20 años y el hombre que había destruido sistemáticamente a su familia. Las firmas térmicas muestran 4 fuentes de calor, la voz de Preston crepitó en su auricular. Leonard, mamá y 2 contratistas de seguridad. Militares privados, según sus patrones de movimiento. Equipo, armas pequeñas estándar, pero tienen una consola de comunicaciones que ha estado transmitiendo señales encriptadas cada 30 minutos. Definitivamente están coordinando con supervisores externos. Wade ajustó su posición, encontrando el ángulo perfecto para lo que venía. ¿Reglas de enfrentamiento, hijo? La respuesta de Preston llegó después de una larga pausa. Ella tomó su decisión, papá. Varias veces, durante varios años. Eligió el dinero sobre las vidas de los soldados. A través de la mira, Wade observó a Kindra pasar por una ventana. Y por un momento, la memoria muscular amenazó con desviar su enfoque. Esta era la mujer que le había cosido las barras de teniente en su uniforme, que lo había esperado en el aeropuerto cuando regresó de su primer despliegue, que había llorado de alegría cuando Preston dio sus primeros pasos. Pero esa mujer había muerto en algún punto del camino, reemplazada por alguien que podía vender inteligencia que conseguía que mataran a soldados estadounidenses. Movimiento, informó Preston. Sedán negro acercándose desde el norte. Placas diplomáticas. Su extracción, Wade siguió el vehículo con la mira. Hora de moverse. La operación se desarrolló con precisión quirúrgica. Preston desactivó la red eléctrica del almacén mientras Wade neutralizaba la seguridad externa con disparos suprimidos que derribaron a ambos contratistas antes de que pudieran dar la alarma. 20 años de entrenamiento en fuerzas especiales destilados en 90 segundos de violencia perfecta. Wade irrumpió en el almacén a través del tragaluz, cayendo en el segundo piso como un fantasma. Leonard estaba esperando, con su arma de cinto desenfundada, usando a Kindra como escudo humano. Burns. Sé que estás aquí. Hablemos de esto como hombres civilizados. La voz de Wade salió de las sombras, incorpórea y amenazante. Los hombres civilizados no venden inteligencia a los terroristas. Los hombres civilizados no consiguen que maten a soldados por dinero. Nunca se suponía que llegara tan lejos, la voz de Leonard se quebró por la desesperación. Se suponía que la inteligencia era inofensiva. Rotaciones de tropas, horarios de suministro. Marisa prometió que nadie saldría herido. Pero la gente sí salió herida, replicó Wade, su posición aún oculta. 3 buenos hombres murieron por la información que tú y mi esposa proporcionaron. Se repartieron el dinero manchado de sangre, o ella recibió un bono por ser mejor actriz. Kindra habló por primera vez, con la voz temblorosa. Wade, por favor. Nunca quise que nadie muriera. Eric dijo que era solo un intercambio de información de rutina. Cállate, la orden de Wade cortó su súplica como una cuchilla. Preston me puso las grabaciones, Kindra. Tu supervisora pidió específicamente rutas de patrulla a través de áreas propensas a IEDS. Sabías que los soldados morirían, y aceptaste el dinero de todos modos. Leonard presionó su pistola con más fuerza contra la sien de Kindra. Nadie tiene que morir aquí hoy, Burns.
Nos vamos, desaparecemos y todos ganan. Wade finalmente salió a la luz, su propia arma apuntando a Leonard con precisión mecánica. No todos ganan, Eric. 3 soldados están muertos por tu culpa. Sus familias nunca ganarán. Los hombres que confiaron en ti y fueron traicionados nunca ganarán. ¿Y qué? ¿Nos vas a ejecutar? Eso te convierte en un asesino. La expresión de Wade no cambió. No. Eso me convierte en un soldado limpiando una amenaza de seguridad. El enfrentamiento se tensó como un alambre. La mano de Leonard temblaba ligeramente, el sudor perlaba su frente. Los ojos de Kindra se encontraron con los de Wade al otro lado de la habitación, y en ellos él no vio remordimiento, sino cálculo. Todavía estaba buscando un ángulo, todavía planeando su próximo movimiento. Wade, dijo suavemente. ¿Recuerdas el día de nuestra boda? ¿Recuerdas las promesas que hicimos? Recuerdo, respondió Wade. Prometí honrarte y protegerte. Tú prometiste amarme y cuidarme. Supongo que ambos rompimos nuestras promesas. No tiene por qué terminar así. El dedo de Wade encontró el gatillo. Sí, tiene que. El disparo no provino del rifle de Wade, sino de detrás de Leonard. Preston había entrado por la escalera trasera, su arma de cinto apuntando al hombre que destruyó a su familia. Leonard se giró por reflejo, levantando su arma, y Wade no dudó. 2 disparos. Leonard cayó al instante, su arma resonando en el suelo. Kindra gritó y cayó de rodillas a su lado, sus manos tratando frenéticamente de detener la hemorragia de heridas que ya eran fatales. ¿Por qué?, sollozó, mirando a Wade. ¿Por qué tuvo que terminar así? Wade bajó su arma, su voz cargada con 20 años de traición y decepción. Porque elegiste el dinero sobre la familia. Porque elegiste a los terroristas sobre los soldados. Porque elegiste convertirte en algo que no puedo perdonar. Preston se acercó con cautela, su arma aún desenfundada. Mamá, encontramos las cuentas. $700.000 en 3 años. ¿Cuántas vidas de soldados valían tanto para ti? El rostro de Kindra pasó por la negación, la ira y, finalmente, la manipulación desesperada. Preston, cariño, no lo entiendes. Amenazaron con hacerte daño, con hacerle daño a la familia. Tuve que cooperar. Deja de mentir, la interrumpió Preston fríamente. El rastro del dinero muestra participación voluntaria. No fuiste una víctima, mamá. Fuiste una participante dispuesta en la traición. Wade observó a su esposa, su ex esposa, y se dio cuenta de que tanto su marido como su hijo habían superado el perdón. La mujer que había amado estaba verdaderamente muerta, y lo que quedaba era solo una criminal en el cuerpo que una vez había conocido íntimamente. Preston, dijo Wade en voz baja, informa. Diles que eliminamos 2 activos enemigos y recuperamos inteligencia clasificada. Papá y mamá. Wade miró a Kindra, que todavía estaba arrodillada junto al cuerpo de Leonard, con sangre en las manos y desesperación en los ojos. ¿Qué pasa con ella? No veo a nadie aquí más que a combatientes enemigos. La verdad de lo que Wade pretendía se cernió sobre Kindra como un sudario de muerte. Miró a su esposo y a su hijo, la familia que había traicionado por dinero, y solo vio los fríos ojos de soldados que la habían clasificado como una amenaza a eliminar. Wade, por favor. Mi nombre es Sargento Mayor Burns, respondió Wade. Y estás bajo arresto por traición, conspiración y complicidad en asesinato. La última palabra resonó en el almacén como una oración. Pero Wade Burns había dejado de creer en la misericordia el día que su familia eligió el dinero sobre la lealtad. Capítulo 6. Consecuencias. El tribunal militar se reunió en una sala sin ventanas en la base conjunta Andrews, lejos de la atención mediática que habría devorado una historia sobre la hija de un coronel vendiendo inteligencia a operativos enemigos. Wade se sentó en el estrado de los testigos, su uniforme de gala planchado a la perfección, las medallas brillando bajo las duras luces fluorescentes. Sargento Mayor Burns, preguntó el juez presidente, en su opinión, actuó la señora Kindra Burns bajo coacción cuando proporcionó inteligencia clasificada al supervisor del mayor Leonard. La respuesta de Wade llegó sin dudarlo. No, señor.
El análisis de sus registros bancarios muestra depósitos sistemáticos durante un periodo de 36 meses por un total de $743.000. La regularidad y la naturaleza voluntaria de estas transacciones indican una participación dispuesta en actividades de espionaje. En la galería, Harvey Cook estaba sentado, esposado entre dos policías militares, su carrera destruida pero su vida perdonada a cambio de su cooperación. Observó cómo su yerno destruía metódicamente cualquier esperanza que Kindra pudiera tener de clemencia. La abogada defensora de Kindra, una joven oficial del JAG llamada Capitana Stella Joseph, intentó desesperadamente humanizar a su cliente. Sargento mayor, independientemente de la evidencia financiera, no es posible que la señora Burns fuera manipulada psicológicamente por el mayor Leonard. Que creyera que estaba ayudando con un intercambio de inteligencia legítimo. Los ojos grises de Wade se fijaron en la abogada con la intensidad de un láser de puntería. Capitana, he revisado los registros de comunicación entre mi esposa y su supervisor. En un intercambio en particular, Kindra solicitó específicamente un pago adicional por proporcionar rutas de patrulla a través de áreas de alto riesgo. Sabía que soldados estadounidenses viajarían por esas rutas. Sabía que probablemente encontrarían acciones hostiles. Aceptó dinero extra para asegurarse de que lo harían. La sala del tribunal quedó en silencio, excepto por el suave sonido del llanto de Kindra. Preston se sentó en la primera fila, su uniforme de gala inmaculado, su rostro tallado en piedra. No le había hablado a su madre desde el almacén, no la había visitado en su confinamiento, no había reconocido su existencia de ninguna manera. La fiscalía llama al teniente Preston Burns al estrado. Preston se levantó con precisión militar, sus movimientos agudos y controlados. Al pasar por la mesa de su madre, Kindra extendió la mano para tocar su brazo. Él se apartó como si ella portara una enfermedad contagiosa. Bajo juramento, el testimonio de Preston fue devastador. Su señoría, yo personalmente supervisé las comunicaciones entre mi madre y la red del mayor Leonard. Ella proporcionó inteligencia que resultó directamente en la muerte del sargento Williams, el cabo Johnson y el soldado Murphy durante operaciones en la provincia de Cal. Se le pagaron $50.000 por la inteligencia específica que llevó a su emboscada. La abogada de Kindra intentó objetar, pero Preston continuó implacablemente. Además, el análisis de sus comunicaciones muestra que solicitó específicamente pago por riesgo, por inteligencia que pondría en peligro a las fuerzas estadounidenses. No era una mujer siendo manipulada. Era una espía profesional vendiendo las vidas de los soldados por dinero. Hijo, suplicó la capitana Joseph. ¿Seguramente no puedes creer que tu propia madre tuviera la intención de que murieran soldados? La voz de Preston cortó la sala del tribunal como una cuchilla. Mi madre murió el día que eligió el dinero sobre la lealtad. La mujer sentada en esa mesa es solo una traidora que casualmente comparte mi ADN. Kindra se derrumbó por completo, sus sollozos resonando en las paredes del tribunal, pero ni Wade ni Preston mostraron reacción alguna. Ya habían llorado a la mujer que habían amado. Y lo que quedaba era solo un enemigo a neutralizar por medios legales. Durante el receso para el almuerzo, Wade se encontró a solas con Harvey en una sala de conferencias segura. Su ex-suegro parecía haber envejecido más allá de sus años, el peso de la traición de su hija y su propia complicidad grabado en cada línea de su rostro. Una vez fue una buena chica, dijo Harvey en voz baja. Antes de Eric, antes del dinero, solía hornear galletas para tus despliegues, preocupada hasta la médula cada vez que te ibas. Wade se sirvió café con manos firmes. Esa persona ya no existe, Harvey. Lo ha estado por años. Con lo que estamos lidiando ahora es con una amenaza de seguridad que necesita ser contenida. Sigue siendo tu esposa. Sigue siendo la madre de Preston. No, replicó Wade con finalidad. Es una traidora convicta que pasará el resto de su vida en una prisión federal. El matrimonio terminó el día que eligió el dinero sobre las vidas de los soldados. ¿Y Preston? ¿Qué pasará con él después de esto? La expresión de Wade se suavizó ligeramente al pensar en su hijo. Preston tomó su decisión. Eligió el deber sobre la sangre, el honor sobre el sentimiento. Tendrá una buena carrera en el ejército, suponiendo que pueda vivir con lo que hemos hecho aquí. ¿Tú puedes vivir con ello?
Wade se giró para enfrentar a Harvey directamente. He matado a combatientes enemigos en 12 países diferentes, Harvey. He eliminado amenazas a las fuerzas estadounidenses sin perder una sola noche de sueño. Kindra se convirtió en una amenaza en el momento en que aceptó dinero para que mataran a soldados. El hecho de que una vez la amé no cambia en lo que se convirtió. Harvey miró su taza de café como si contuviera respuestas a preguntas que no quería hacer. ¿Y el perdón? ¿Y la redención? Esos son lujos que las familias de los soldados no pueden permitirse, respondió Wade. Williams dejó una esposa y 2 hijas gemelas. La madre de Johnson acaba de enterrar a su único hijo. Murphy tenía 19 años, Harvey. 19. ¿Dónde está su perdón? ¿Dónde está su redención? La sesión de la tarde emitió el veredicto que todos esperaban. Culpable de todos los cargos. Kindra Burns fue sentenciada a cadena perpetua en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional, sus bienes confiscados para proporcionar compensación a las familias de los soldados asesinados por su inteligencia. Mientras los policías militares se la llevaban, Kindra miró hacia atrás por última vez a Wade y Preston. El rostro de su esposo no mostraba nada, ni ira, ni tristeza, ni arrepentimiento, solo la fría satisfacción de una misión completada con éxito. Preston se encontró con sus ojos por un momento, y ella vio en ellos la misma certeza despiadada que había hecho legendario a Wade Burns entre los operadores de fuerzas especiales. Su hijo había heredado más que los ojos grises y la mente táctica de su padre. Había heredado su código absoluto de lealtad y su completa incapacidad para perdonar la traición. Gritó desesperadamente mientras los guardias la arrastraban hacia la puerta. Preston, por favor. Él se dio la vuelta sin decir una palabra, y Kindra Burns desapareció en el sistema penitenciario federal con el conocimiento de que no solo había perdido su libertad, sino también el amor de su familia para siempre. Wade y Preston salieron juntos del juzgado, 2 soldados que habían elegido el deber sobre la sangre y nunca miraron atrás. Capítulo 7. Nuevas lealtades. 6 meses después del tribunal, Wade Burns estaba en su nueva oficina en el Pentágono, leyendo informes de inteligencia a los que habría sido imposible acceder como operativo de campo. Su ascenso a teniente coronel había llegado con la gratitud del ejército por exponer una importante brecha de seguridad. Pero Wade conocía la verdadera razón de su avance: el Departamento de Defensa necesitaba operadores que pudieran tomar decisiones imposibles sin que el sentimentalismo nublara su juicio. Preston llamó al marco de la puerta, sus barras de capitán aún brillantes por su reciente ascenso. Papá, querías verme. Wade señaló una silla frente a su escritorio. Tenemos un problema. Marissa Cole, la supervisora de Leonard en Dubái, ha aparecido. Amenaza con publicar inteligencia clasificada a menos que el ejército le pague $50 millones. Inteligencia que obtuvo de mamá y Leonard. Peor aún, afirma tener detalles operativos sobre misiones en curso, movimientos de tropas en teatros clasificados. Si publica esta información, cientos de soldados estadounidenses podrían morir. Preston estudió el informe de inteligencia con la misma fría eficiencia que su padre le había enseñado. ¿Cuál es nuestro nivel de autorización para la respuesta? La sonrisa de Wade fue afilada como una cuchilla. Ilimitado. El secretario de Defensa nos ha dado carta blanca para resolver esta amenaza por cualquier medio necesario. Estoy formando una unidad de operaciones especiales. Extraoficial, máxima negación. Personal seleccionado en base a la lealtad y la efectividad operativa en lugar de la estructura de mando tradicional. Wade se inclinó hacia adelante. Te quiero como mi segundo al mando. Preston levantó la vista de los archivos, entendiendo inmediatamente lo que su padre proponía. Papá, esto suena como una unidad de asesinato. Esto es un equipo de limpieza de contrainteligencia, corrigió Wade. Identificamos amenazas a las fuerzas estadounidenses y las eliminamos antes de que puedan actuar. Lo que Kindra y Leonard hicieron vender inteligencia que consiguió que mataran a soldados, eso no puede volver a suceder. No bajo nuestra vigilancia. ¿Y la supervisión legal? La autorización del Congreso. La expresión de Wade se volvió fría. Preston, ¿recuerdas el funeral del sargento Williams? ¿Su hija de 8 años preguntando por qué papá no volvía a casa? La supervisión legal no lo protegió.
La autorización del Congreso no le salvó la vida. Preston dejó los archivos, su mente corriendo a través de las implicaciones. Estás hablando de operar fuera de la ley. Estoy hablando de proteger a los soldados estadounidenses de amenazas que la ley no puede alcanzar lo suficientemente rápido. Wade sacó otra carpeta. Marissa Cole no solo amenaza con publicar inteligencia. Está coordinando activamente con células terroristas para planear ataques a bases estadounidenses. Mientras los abogados debaten la jurisdicción y los políticos se preocupan por el derecho internacional, ella está planeando matar a más soldados. ¿Y la extradición? ¿Trabajar a través de canales diplomáticos? Dubái no la extraditará. Tiene conexiones con sus servicios de inteligencia, probablemente les paga un porcentaje de sus ganancias. Los canales diplomáticos tardarán meses, quizás años. ¿Cuántos soldados mueren mientras seguimos los procedimientos adecuados? Preston miró a su padre, viendo la misma lógica despiadada que había condenado a su madre y a su abuelo. Wade Burns había superado las restricciones militares tradicionales, operando en un área gris donde los resultados importaban más que los métodos. ¿Quién más está en esta unidad? Wade activó un terminal de computadora seguro, mostrando archivos de personal. Sargento Mayor Clayton Fox, Sargento Ted Brewer, Sargento Maestro Martin Houston. Hombres que sirvieron conmigo. Hombres que entienden que algunas amenazas requieren soluciones permanentes. Hombres que estuvieron en la emboscada del convoy. Hombres que vieron morir a sus hermanos por la inteligencia vendida por mi esposa, corrigió Wade sombríamente. Hombres que entienden que detener amenazas como Marissa Cole no es solo profesional. Es personal. Preston leyó los parámetros operativos, notando la completa ausencia de restricciones legales o mecanismos de supervisión. Papá, esto es básicamente un escuadrón de la muerte con financiación militar. Esto es un bisturí para extirpar un cáncer antes de que se propague, replicó Wade. Marissa Cole tiene inteligencia que podría comprometer todas las operaciones de fuerzas especiales en 3 teatros. Exige $50 millones, y si no los consigue, venderá esa inteligencia a quien pague más. ¿Y nuestra respuesta? La respuesta de Wade llegó sin dudar. La eliminamos y recuperamos todas las copias de la inteligencia. Esterilización completa de la amenaza. Preston cerró el archivo, su decisión cristalizándose. ¿Cuál es nuestro plazo? 72 horas. Cole se reúne con compradores potenciales en 3 días. Si no la detenemos, la seguridad operativa de la mitad de nuestras fuerzas en el extranjero se verá comprometida. ¿Reglas de enfrentamiento? La sonrisa de Wade fue fría y final. No hay reglas, hijo. Solo hay resultados. Preston se levantó, enderezando su uniforme. Necesitaré autoridad operativa completa en el campo. La tendrás. ¿Y si nos descubren? Si esto se expone. Wade se reclinó en su silla, su expresión sin mostrar duda ni arrepentimiento. Entonces nos convertimos en el tipo de hombres que hacen lo necesario para proteger a los soldados estadounidenses, sin importar el costo personal. Tal como lo hicimos con tu madre. Preston asintió lentamente, entendiendo que su padre le ofrecía una elección similar a la que había enfrentado en ese almacén, elegir el sentimiento familiar sobre el deber, o elegir convertirse en algo más duro y necesario. ¿Cuándo desplegamos? Mañana por la noche. Preston, la voz de Wade detuvo a su hijo en la puerta. Una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Nos convertimos en operadores que existen fuera de la estructura militar normal. Hombres que toman las decisiones que otros no pueden. Preston se volvió para enfrentar a su padre. Como siempre decía mamá, no perdonamos y no olvidamos, especialmente cuando el perdón consigue que maten a soldados. Exacto, asintió Wade. Mientras Preston se iba para prepararse para su primera misión, Wade abrió otro archivo en su escritorio, una lista de operativos de inteligencia, traficantes de armas y financistas terroristas que tenían sangre de soldados estadounidenses en sus manos. Marissa Cole era solo el principio. La familia Burns siempre había creído en la lealtad y la justicia. Ahora, iban a hacer cumplir esas creencias con precisión militar y autoridad ilimitada. Capítulo 8. Ajuste de cuentas en Dubái.
El horizonte de Dubái brillaba como diamantes esparcidos contra la noche del desierto mientras el equipo de Wade se preparaba para lo que sería un ataque quirúrgico o el comienzo de un incidente internacional. Desde su posición en la azotea del mirador del Burj Khalifa, tenían líneas de visión perfectas hacia el hotel de lujo donde Marisa Cole estaba llevando a cabo su subasta de inteligencia estadounidense. Las firmas térmicas confirman 12 individuos en la suite del ático, informó Martin Houston a través de su auricular. Cole, 3 guardaespaldas y 8 compradores potenciales de varios servicios de inteligencia hostiles. Wade ajustó su visor de visión nocturna, estudiando la disposición del edificio por última vez. Preston, ¿estado de la seguridad del edificio? Neutralizada. 4 guardias eliminados, la voz de Preston llevaba la fría eficiencia que Wade le había inculcado. Sistema de vigilancia en bucle. Tenemos una ventana de 20 minutos antes de la siguiente rotación de seguridad. La voz de Ted Brewer crepitó en las comunicaciones. Movimiento en el vestíbulo. Policía de Dubái, 2 unidades. Alguien podría haber visto nuestra entrada. La decisión de Wade fue instantánea. Clayton, encárgate. No letal si es posible, permanente si es necesario. No podemos permitirnos ser expuestos. Copiado. Wade había reunido a su equipo con hombres que habían perdido hermanos por la inteligencia que Kindra y Leonard habían vendido. Cada uno de ellos entendía que Marisa Cole representaba más que una simple amenaza de seguridad, era la continuación de una traición que había comenzado en sus propias filas. Fox, estás en vigilancia. Cualquiera que intente salir de ese edificio, lo derribas. Entendido, señor. Wade y Preston se movieron por los pasillos de servicio del hotel con sigilo practicado, sus movimientos coordinados por años de entrenamiento juntos. Los lujosos accesorios y los suelos de mármol del edificio parecían obscenos cuando Wade consideraba que el dinero que financiaba esta operación provenía de la venta de vidas de soldados estadounidenses. Papá, la voz de Preston era apenas un susurro a través de la comunicación. El térmico muestra que Cole lleva un chaleco suicida. Si lo activa, elimina a todos en esa habitación, incluida la inteligencia que necesitamos recuperar. Wade se detuvo en la puerta de la escalera, procesando esta complicación. ¿Puedes tener un tiro limpio al detonador? Negativo. Demasiada interferencia de los guardaespaldas. El chaleco explosivo parece tener un interruptor de hombre muerto activado. Si su corazón se detiene, se activa automáticamente. Wade sonrió sombríamente. Entonces nos aseguraremos de que su corazón no se detenga hasta que tengamos lo que necesitamos. El asalto comenzó con una precisión que habría impresionado a sus antiguos instructores de fuerzas especiales. Wade irrumpió por la entrada principal de la suite mientras Preston entraba por el balcón, su sincronización perfecta para pillar la subasta de Cole en pleno apogeo. Nadie se mueva, la voz de Wade cortó la habitación como una cuchilla. Manos visibles. Armas al suelo. Marisa Cole estaba de pie a la cabeza de una mesa de conferencias, con una tableta en sus manos que mostraba movimientos de tropas estadounidenses clasificados. Era más joven de lo que Wade había esperado, quizás 35 años, con la belleza fría de alguien que había aprendido a convertir en arma cada ventaja que poseía. Sargento Mayor Burns, dijo con calma, como si lo hubiera estado esperando. Me preguntaba cuándo me encontrarías. Ahora es teniente coronel. Tu red de inteligencia me consiguió un ascenso. La risa de Cole fue como cristales rotos. ¿Mi red? Cariño, tu esposa era solo una fuente entre docenas. ¿De verdad pensabas que Leonard era su único supervisor? Wade sintió que algo frío se le asentaba en el estómago. Explícate. Kindra no solo vendía inteligencia a Leonard. Era parte de una red más grande que he estado dirigiendo durante 7 años. Esposas de militares, personal de base, contratistas. Cualquiera con acceso a inteligencia operativa y una moralidad flexible. Preston se acercó, su arma apuntando a los guardaespaldas de Cole. ¿Cuántos? 47 fuentes activas en 12 bases. Tu esposa era mi activo más productivo, pero difícilmente el único. La sonrisa de Cole fue triunfante. Mátame y nunca los encontrarás a todos. Déjame ir y te daré la lista completa de la red.
Wade consideró la oferta con desapego táctico. ¿Qué te impide reconstruir la red una vez que estés libre? Nada. Pero al menos sabrás quién ha estado vendiendo las vidas de tus soldados. Papá, la voz de Preston estaba tensa por el control. No podemos dejarla ir. Es responsable de docenas de compromisos operativos. Wade asintió lentamente. Tienes razón, hijo. No podemos. El disparo provino del arma de cinto de Wade, preciso y final. La cabeza de Cole se echó hacia atrás, su cuerpo desplomándose en el suelo antes de que su interruptor de hombre muerto pudiera registrar el cambio en su ritmo cardíaco. La habitación estalló en caos cuando los guardaespaldas de Cole y los compradores de inteligencia abrieron fuego. Wade y Preston se movieron como una unidad sincronizada, su entrenamiento y su rabia compartida creando una eficiencia mortal que despejó la habitación en menos de 2 minutos. Houston, empieza a descargar todo de los sistemas de Cole. Quiero cada archivo, cada contacto, cada registro de transacción. Ya estoy en ello, señor. Dios santo, papá, esta red es masiva. No mentía sobre las 47 fuentes. Preston se arrodilló junto al cuerpo de Cole, buscando en su ropa hasta que encontró lo que buscaba, un teléfono inteligente encriptado que había sobrevivido al tiroteo. Tengo su dispositivo de comunicaciones personal. Si hay una lista completa de la red, estará aquí. Wade inspeccionó la carnicería con satisfacción profesional. ¿Algún superviviente? Negativo. Esterilización completa. Bien. Preston, pon las cargas. Quemamos toda esta operación. Mientras se preparaban para destruir la evidencia de su presencia, Preston se detuvo junto a su padre. Papá, cuando identifiquemos a los otros miembros de la red, ¿cuál es nuestro nivel de autorización? La respuesta de Wade llegó sin dudarlo. Ilimitado. Cada uno de ellos es una amenaza para las fuerzas estadounidenses. Cada uno de ellos tiene sangre de soldados en sus manos. ¿Incluyendo esposas de militares? Incluyendo contratistas con familias. La expresión de Wade no mostró piedad. Incluyendo a cualquiera que eligiera el dinero sobre la lealtad. Kindra tomó esa decisión. Aparentemente, no era única. Preston asintió, entendiendo que su misión acababa de expandirse de eliminar una amenaza a desmantelar toda una red de traición. ¿Cómo manejamos la escala? Con cuidado. Silenciosamente. Un objetivo a la vez hasta que la red esté completamente eliminada. Mientras las explosiones destruían la suite del ático y borraban toda evidencia de la subasta de Marissa Cole, Wade y Preston Burns descendieron por el edificio en llamas con la satisfacción de una misión cumplida y la sombría anticipación de mucho más trabajo por delante. La inteligencia que habían recuperado los llevaría a docenas de objetivos más, hombres y mujeres que habían vendido las vidas de soldados estadounidenses por dinero. La nueva unidad de Wade había encontrado su propósito, cazar a cada persona que había contribuido a esa traición. Sin piedad, sin perdón, sin excepciones. Como siempre había operado la familia Burns. Capítulo 9, Legado de sangre. Un año después, Wade Burns estaba en el Cementerio Nacional de Arlington, colocando flores frescas en 3 tumbas que se habían convertido en sus santuarios personales, Sargento Williams, Cabo Johnson y Soldado Murphy. Los soldados que murieron por la inteligencia que su esposa había vendido. Preston se acercó por detrás, sus pasos respetuosamente silenciosos sobre el césped bien cuidado. Papá, las cifras finales están listas. Wade no se dio la vuelta, su atención centrada en las lápidas de mármol. ¿Cuántos? 47 miembros de la red eliminados en 11 meses. Esterilización completa de la red de inteligencia de Marissa Cole. Sin supervivientes, sin evidencia, sin cabos sueltos. Daños colaterales. Mínimos. 3 miembros de la familia que intentaron proteger activos de la red. Ellos tomaron su decisión. Wade finalmente se giró para enfrentar a su hijo, notando las líneas más duras alrededor de los ojos de Preston, la forma en que sus movimientos habían adquirido la precisión controlada de un hombre que había matado por su país. ¿Algún arrepentimiento? Preston consideró la pregunta con el mismo análisis táctico que Wade le había enseñado sobre proteger a los soldados estadounidenses de personas que venderían sus vidas por dinero. Ninguno en absoluto.
Caminaron juntos por el cementerio, pasando fila tras fila de lápidas blancas que marcaban a los soldados que habían muerto al servicio de su país. Wade había memorizado los nombres en docenas de esas lápidas, hombres y mujeres que murieron porque la seguridad operativa había sido comprometida por gente como su esposa. El secretario de Defensa quiere reunirse con nosotros la próxima semana, informó Preston. Aparentemente, nuestra tasa de éxito ha atraído la atención de otras agencias, la CIA entre otras. Se habla de expandir nuestro mandato más allá de la limpieza de contrainteligencia. Wade sonrió sombríamente. Quieren que nos convirtamos en una solución permanente para amenazas que el ejército regular no puede manejar legalmente. ¿Es eso lo que somos ahora, papá? Asesinos profesionales con sanción gubernamental. Wade se detuvo junto a un banco conmemorativo, su expresión pensativa. Somos soldados que han aprendido que algunas amenazas requieren soluciones permanentes. Somos hombres que entienden que proteger a las fuerzas estadounidenses a veces significa operar fuera de las restricciones tradicionales. ¿Y estamos de acuerdo con eso? La respuesta de Wade llegó sin dudar. Preston, en el último año, hemos evitado la muerte de cientos de soldados estadounidenses al eliminar a las personas que habrían vendido inteligencia para que los mataran. Cada persona que hemos eliminado era una amenaza directa para el personal militar. Cada uno de ellos había elegido el beneficio sobre la lealtad. Preston asintió lentamente. Como mamá. Exactamente como tu madre. Se sentaron en el banco, dos hombres que habían elegido el deber sobre la sangre y nunca miraron atrás. A su alrededor, las familias visitaban las tumbas, los niños jugaban en colinas distantes y la vida continuaba con la normalidad que las acciones de Wade y Preston habían ayudado a preservar. Hay algo más, dijo Preston en voz baja. He estado monitoreando las comunicaciones desde la prisión federal donde está mamá. La expresión de Wade no cambió. Y ha estado intentando establecer comunicación con otras reclusas, buscando conexiones con redes de inteligencia. Incluso en prisión, sigue tratando de vender información. Wade asimiló esta noticia con el frío cálculo que se había convertido en su respuesta por defecto a la traición. ¿Qué tipo de información? Detalles sobre nuestra unidad, nuestros métodos, nombres de objetivos que hemos eliminado. La voz de Preston transmitía asco. Está tratando de vender inteligencia sobre nuestras operaciones a quien quiera que pague por ella. Wade se levantó, su decisión ya tomada. ¿Cuánto falta para su próximo intento de comunicación? 3 días. Ha organizado una reunión con un traficante de armas convicto que tiene conexiones con financistas terroristas. Organiza una visita. Reunión familiar oficial. Preston entendió inmediatamente lo que su padre pretendía. Papá, está bajo custodia federal. Cámaras de seguridad, guardias, registros oficiales. Es una amenaza de seguridad continua que intenta comprometer operaciones militares en curso, lo interrumpió Wade. Eso la convierte en un objetivo legítimo para la eliminación bajo nuestro mandato actual. ¿Quieres matar a mamá en una prisión federal? La voz de Wade no transmitía emoción. Quiero eliminar una amenaza de seguridad antes de que pueda comprometer más vidas de soldados. El hecho de que la amenaza resulte ser genéticamente relacionada con nosotros es irrelevante. Preston miró a su padre, viendo la certeza absoluta que había hecho legendario a Wade Burns entre los operadores de fuerzas especiales. No quedaba ningún sentimiento, ningún apego familiar que pudiera anular la necesidad táctica. ¿Y yo?, preguntó Preston en voz baja. ¿Qué me pasará a mí después de que crucemos esa línea? Wade le puso una mano en el hombro a su hijo, el gesto transmitiendo tanto afecto como una expectativa despiadada. Te conviertes en el tipo de hombre que puede vivir haciendo lo necesario para proteger a los soldados estadounidenses. Te conviertes en alguien que entiende que la lealtad a la misión trasciende cualquier otra consideración, incluso la familia. Especialmente la familia, porque la familia que traiciona la misión se convierte en el enemigo. Preston miró a través del cementerio, viendo no solo tumbas, sino una representación de los soldados que había jurado proteger. Hombres y mujeres que murieron sirviendo a su país, que merecían algo mejor que ver sus vidas vendidas por dinero por personas que compartían su uniforme o su sangre. ¿Cuándo la visitamos? La sonrisa de Wade fue fría y final. Mañana. Una última reunión familiar.
Mientras se alejaban del cementerio, ni el padre ni el hijo miraron atrás. Detrás de ellos, las tumbas de Williams, Johnson y Murphy permanecían como testigos silenciosos de la transformación de dos soldados que habían aprendido que algunas traiciones eran imperdonables, sin importar quién las cometiera. El legado de la familia Burns se había convertido en una lealtad absoluta al deber y una crueldad total hacia la traición. Era un legado escrito con sangre, mantenido a través de la violencia y heredado por hijos que entendían que proteger a los soldados estadounidenses significaba convertirse en algo más duro de lo que el sentimiento familiar podía sobrevivir. Wade le había enseñado a Preston que el perdón era un lujo que conseguía que mataran a soldados. Mañana, demostrarían esa lección una última vez. La mujer que una vez fue esposa y madre moriría como había vivido durante los últimos 4 años, como una amenaza para las fuerzas estadounidenses que necesitaba ser eliminada. Sin piedad, sin perdón, sin excepciones. Como siempre había sido en la familia Burns, como siempre sería. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos veremos.